El News Café responde la duda de Michael Guerrero del Doral, quien pregunta lo siguiente. Hola chicos, les escribo porque hace poco vi la noticia de que el gobierno anuncia cambios en la ley de asilo político. Quería saber si esto me puede afectar si antes de ingresar pasé por 3 países. Gracias por la ayuda. Y para que precisamente nos ayude con este tema, le damos la bienvenida a la abogada de inmigración, Yesenia Yacona. Yesenia, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias a usted. Qué bueno que podemos ayudar a esta persona que nos escribe, pero ¿por qué no empezamos por definir qué es el asilo político? O sea, ¿en qué consiste este proceso? Ok, el asilo político lo primero es que es una medida humanitaria, ok, que es una protección humanitaria que le da el gobierno de Estados Unidos a las personas que están huyendo y no pueden vivir en su país de origen. Hay varias razones para hacer un asilo político, pero una de las razones políticas, persecución, tortura en tu país de origen, y tienes que probar de que sufriste esto. Ok, hay que probar que sufriste eso. Entonces, lo primero en esta carta es que él ha pasado por varios países y entiendo que esto es un punto importante. Correcto, es importante. Sin embargo, veo que él está aquí porque está escribiendo desde el Doral. Significa que él ya está dentro de Estados Unidos, lo que significa que probablemente ya está él bajo un proceso de asilo. Los cambios que está proponiendo el gobierno son cambios sugeridos que podrían entrar en vigencia a partir de mayo 11. Lo que significa que si él está aquí, ya él aplicó el asilo político, aunque él haya pasado anteriormente por 3 países, no lo va a afectar, siempre y cuando él demuestre, aún estando en Estados Unidos y teniendo un asilo pendiente aquí, de que en ninguno de esos 3 países por los cuales pasó antes de llegar a Estados Unidos tuvo un estatus migratorio firme y debe probar de que tuvo una persecución y por qué razón no puede vivir en esos otros países. Ok, o sea que básicamente tiene que probar persecución en cada uno de los países a los que fue. Claro, es lo que llamamos de alguna manera los abogados un doble asilo o un triple asilo, que es que si tú eres venezolano, viviste en España 6 años y luego te vienes a Estados Unidos y en España tuviste algún tipo de estatus legal, tú tienes que probar por qué razón tú fuiste perseguido o por qué razón tienes los parámetros para que no puedas continuar. Claro, que te hizo tener que irte de España, que es el ejemplo que usted nos está dando. Ahora, entonces, ¿este cambio que están proponiendo es un cambio temporal o es un cambio permanente? Se supone que va a tener una vigencia máxima de 2 años y debe entrar en vigencia después de mayo 11, cuando ya se quitan las restricciones del título 42. Ok, ayúdame a entender el antes y después de este cambio que están proponiendo. ¿Antes se podía qué? ¿Hoy en día se podía qué? ¿Y qué es lo que no quieren que se permita? Ok, hoy en día las personas que llegan a Estados Unidos pueden pedir un asilo político, vamos a decirlo así, con la ley vieja, que es que no importa que vengas de un tercer país o hayas pasado por un tercer país antes de llegar. No importa. Después de esa fecha sí probablemente va a importar. Ya, me quedó clarísimo eso. Entonces, esto es una propuesta, esto todavía no se ha implementado. No es una ley. Ok, entonces por eso la persona que nos escribe no estaría, teóricamente no estaría afectada por esa propuesta. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que, o sea, cómo afecta para cerrar el título 42 en todo esto? Vamos a explicar a la gente qué es el título 42 y qué tiene que ver con esto. Ok, el título 42 es una medida que adoptó Estados Unidos para controlar la entrada por la frontera sur de personas que estaban entrando ilegal al país. Fue una medida que se implementó a partir del COVID por razones sanitarias y de seguridad nacional. Entonces, al no permitir la entrada a Estados Unidos de personas por la frontera de manera ilegal, se supone que hasta mayo 11 está este título 42 activo. Después de mayo 11 se supone que ya no va a estar más en vigencia y debe de entrar en vigencia esta ley de ser aprobada. Ok, lo que están buscando es un reemplazo para controlar el asilo político una vez venza el título 42, que es lo que en este momento todavía está controlando el flujo de personas en la frontera, y que yo sé que trataron de quitarlo, pero que todavía está vigente. Todavía está vigente. Más claro imposible, abogada. Muchísimas gracias por eso, y quiero invitar a la gente que por supuesto la siga en las redes sociales. Gracias por estar acá. Gracias. Es la abogada Yesenia Yacona. Ahí ve su dirección de Instagram, síguela, mándale preguntas, está pendiente de todos los updates a través de ella, y por supuesto ahora llega el momento en el que Cristian tiene